Vamos a dar comienzo a esta charla abierta y bueno, se van a ir sumando los distintos participantes. Mientras les doy la bienvenida a la charla Eventos extremos en contextos de cambio climático, riesgo, salud y comunicación. Les agradecemos especialmente que hayan participado, que estén participando en la charla, a los expositores y las expositoras, a docentes que están participando también y al equipo de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM que contribuyó en la organización de la charla. Consideramos que... ¿Se escucha bien primero? Sí, buenísimo. Consideramos que el cambio climático está intensificando los desastres ambientales y generando impactos directos en la salud pública, lo que exige una gestión de riesgo más integrada y efectiva. En este contexto, la comunicación ambiental se vuelve una herramienta clave para informar, sensibilizar y promover acciones preventivas. Estos eventos que detectamos extremos se profundizan en distintos territorios e impactan en forma desigual sobre las poblaciones y los territorios. No solo detectamos como relevante planificar respuestas, sino también contribuir con preguntas. Y en ese sentido, es que estos espacios son relevantes para la participación, para la reflexión y la formación, que principalmente es el motivo de esta charla. Eh, y pensar cómo actuar en contextos de crisis ambiental y climática. Esta charla se da en el marco del lanzamiento de 3 diplomaturas: la diplomatura en gestión local de riesgos socioambientales, la diplomatura en comunicación ambiental y la diplomatura en políticas de salud, ambiente y territorio, y el curso de gobernanza ambiental y participación ciudadana que brindamos desde el área de ambiente y política de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín. Ahí ya pasé toda la información institucional. Eh, Luego de este espacio de exposición, donde van a presentar Lucas, Damián y Agustina, les vamos pidiendo que ustedes en el chat puedan ir enviando aportes, comentarios, preguntas que les parezcan relevantes a medida que los expositores se van presentando. Así que bueno, desde ya les agradecemos el intercambio. Voy a presentar a Lucas Figueroa, primer expositor, que es doctor y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín y magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe, también por la UNSAM. Es becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET y docente en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. En sus investigaciones aborda los procesos de implementación de políticas nacionales ambientales a nivel provincial, y además es coordinador de la Diplomatura en Gestión Local de Riesgos Socioambientales y en Planificación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, ambas capacitaciones que dictamos desde el área y la escuela. Así que bueno, muchas gracias. Lucas, te escuchamos. Muy bien, gracias Cintia por la presentación. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por sumarse a este encuentro en el cual, bueno, como decía Cintia, estamos lanzando estas 3 diplomaturas que comienzan en 2 semanas, el 9 de abril. Está planteado el comienzo de estas diplomaturas. Bueno, una de ellas es la diplomatura que coordino, que es la de gestión local de riesgos socioambientales. Y para eso traje una breve presentación para tratar de pensar y de discutir entre todos y todas un poco cuáles son los desafíos políticos que tiene Argentina para la gestión de riesgos de desastre, ¿no? Eh, antes de empezar o de establecer y de comentar un poco cuáles son estos desafíos, creo que es importante detenernos en qué es un desastre, ¿no? Bueno, las Naciones Unidas definen el desastre como una irrupción grave del funcionamiento de una sociedad o comunidad a cualquier escala, debido a eventos peligrosos que interactúan con condiciones de vulnerabilidad de la población, exposición y capacidad de respuesta y demás, que conduce a pérdidas e impactos humanos materiales, económicos y ambientales. Si nos detenemos en esta definición amplia de desastres, bueno, en el último verano Argentina es un país
que estuvo bastante expuesta y que va a continuar bastante expuesta a estos riesgos que están siendo cada vez más graves y más fuertes y más recurrentes por los efectos del cambio climático. Y entre otras cosas, bueno, tuvimos grandes inundaciones, que fue el desastre más grande que tuvimos en las últimas semanas, que fue lo que sucedió en Bahía Blanca, pero también la foto de abajo muestra unas inundaciones que están ocurriendo actualmente ahora en las ciudades, en el en el sudeste de Salta, en todo lo que es la zona del Chaco salteño, se está viendo unas crecidas bastante importantes del río Bermejo que están anegando, por ejemplo, a varias comunidades indígenas que viven en la región. Esto es una inundación que está ocurriendo ahora, como les decía, en Rivadavia Banda Sur, que es un municipio en Salta, y en donde aproximadamente 50 familias de comunidades wichí están aisladas, ¿no? Con todos los efectos que eso tiene. La foto del medio son los incendios del Bolsón, que fue otro gran desastre que tuvimos en este último verano, con una persona fallecida, daño de infraestructura, daños, bueno, perjuicios económicos y demás, ¿no? Para la región. Eh, También, bueno, evidenciamos olas de calor extremo, largas sequías, bueno, son todos desastres que son estas irrupciones graves que afectan al funcionamiento normal de una sociedad o una comunidad, ¿no? Y que tiene estos grandes impactos. A su vez, bueno, como les mostraba en una de las fotos y les comentaba esto que está sucediendo en Salta sobre todo, los desastres tienen efectos desiguales, ¿no? Hay una distribución desigual de los efectos de los desastres, en donde las poblaciones que viven en situaciones de vulnerabilidad son las más afectadas, ¿no? Ante estos eventos extremos. Eh, y además no solamente son las más afectadas por estos desastres, sino que a su vez el post-desastre es un momento sumamente complejo para estas comunidades porque quedan atrapadas en círculos prolongados de desempleo, subempleo, baja productividad y salarios, exposición a nuevas enfermedades y a su vez mayores exposiciones también ante futuros fenómenos extremos como son estas grandes inundaciones, calores extremos, incendios forestales y demás. Para tratar de dar respuesta a estos problemas, es que se constituyó en organismos internacionales lo que se conoce como la gestión integral de riesgos de desastres, que incluye, entre otras cosas, la reducción del grado de exposición ante estas amenazas o eventos extremos, la disminución de las vulnerabilidades de las poblaciones, la gestión planificada del uso del suelo y del ambiente, y a su vez el mejoramiento de la preparación ante estos eventos. Eh, con respecto a los marcos normativos que contamos para dar respuesta a estos problemas cada vez más recurrentes, como les decía anteriormente, digamos, dentro de las Naciones Unidas se constituyó lo que se conoce como el Marco de Sendai, que es un programa que está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a lo que fue la Convención de las Partes de París de 2015 y a la Agenda 2030, en donde propone un plan de acción que todos los países integrantes de las Naciones Unidas deben seguir para reducir sustancialmente este riesgo de desastre, ¿no? Con un enfoque principalmente transversal, en donde se considera que hay que tomar elementos económicos, físicos, sociales, culturales, ambientales, que tienen que ponerse en diálogo, si se quiere, dentro de lo que es la multiplicidad de actores, a su vez que forma parte en la planificación de la gestión del riesgo, en alcanzar ciertos acuerdos para tratar de reducir este riesgo de desastres. Y sobre todo lo que establece el marco de Sendai, entre otras cosas, es la fase de la prevención, ¿no? Bueno, la prevención, una de las cosas que establece como objetivo es prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastre y reducir los existentes, implementando medidas integradas e inclusivas de índole económico, estructural, jurídico, social, bueno, integrando ahí una diversidad de saberes, de conocimientos y de intereses también, para para generar este tipo de políticas que logren dar respuesta para la reducción de riesgo de desastre y a su vez después para la recuperación. Pero lo que está enfocado el marco de Sendai sobre todo es en la prevención. Como consecuencia del surgimiento de esta institución internacional, es que en Argentina se aprobó por el Congreso la ley SINAGIR, que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, que es una ley de 2016, que tiene como finalidad crear un sistema de gobernanza federal, ¿no? Que logra articular el funcionamiento de los organismos, de distintos organismos del gobierno nacional, los provinciales y municipales, y sobre todo también interactuar considerando esta multiplicidad de actores necesarias para una buena gestión y una buena gobernanza del riesgo, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil también. Eh,
Y entre otras cosas, como propuesta de herramientas para tratar de reducir el riesgo de desastres en la Argentina, se propone un fondo para la reducción de riesgos de desastres, capacitaciones constantes al personal del área, creaciones de espacios de articulación institucional como consejos federales de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y además un Consejo Nacional que busca integrar a todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional para crear políticas, políticas integradas entre todos los sectores para dar mejores respuestas. Y a su vez, bueno, establece, bueno, un poco también establece cuáles son las distribuciones de competencias en términos de qué tiene que hacer el Estado Nacional, los provinciales y los municipales. Sin embargo, acá esto empieza un poco cuáles son los desafíos o dilemas que tiene la gestión de riesgos en nuestro país. Bueno, el fondo ese que les comentaba entre 2018 y 2025 no hubo asignación presupuestaria por parte del Congreso Nacional hacia este Fondo Nacional de Gestión Integral del Riesgo. A su vez, este fondo no solamente está integrado por las partidas presupuestarias anuales que elabora el Congreso de la Nación, sino también por donaciones de distintos organismos internacionales o partidas presupuestarias de cooperación internacional que estaban establecidas en un fideicomiso que se distribuía a las provincias encargadas de implementar algunas de las estrategias de políticas de riesgo en nuestro país. Sin embargo, desde 2024, con la eliminación de distintos fideicomisos, estas partidas presupuestarias que estaban guardadas en estos esquemas, bueno, se eliminaron y se perdió toda esa fuente de financiamiento y que no se sabe directamente hacia dónde han ido a parar esa fuente de financiamiento, afectando lógicamente la construcción de capacidades financieras para dar respuesta a estos problemas. Entonces hay un desfinanciamiento muy fuerte desde que se crea la ley SINAGIR, pero que se intensificó en este último año y medio o año y meses, con la eliminación de este fideicomiso. Además, considerando todo lo que son los abordajes interinstitucionales que son importantes para generar estas políticas integradas dentro del Estado Nacional y el Estado Nacional con los provinciales, bueno, no se cumplió con la cantidad de reuniones que a su vez están establecidas por ley. Por ejemplo, el Consejo Federal tenía que reunirse 2 veces por año y solamente entre 2018 y 2022. No hay información desde el 22 en adelante, lo cual es un problema también para hacer el seguimiento de la implementación bueno, de esta ley en particular. Se reunió cumplió con lo establecido por ley solamente en 2 años, en 2019 y en 2022. Y por parte del Consejo Federal, bueno, hay variación con respecto a las reuniones que se establecieron, pero los primeros 2 años, por ejemplo, hubo poca articulación. En 2022 eso se intensificó, habría que saber qué es lo que está pasando actualmente, que, como les decía, no hay información al respecto. Eh, y obviamente lo que genera la falta de coordinación entre los estados de sus múltiples niveles de gobierno es una variación en cómo las provincias, que además, provincias y municipios, que son las encargadas de hacer una planificación del uso del territorio, de establecer las políticas de respuesta temprana ante la emergencia de desastres y demás, bueno, hay una variación bastante importante en cómo es ese manejo de riesgo, ¿no? Entonces hay una gran heterogeneidad entre lo que hacen las distintas provincias. Eh, no sé cuánto tiempo me queda. Cintia, no sé si ahí sí, Te a ver si quedan voy de tres ejemplo. No. minutos, te quedan Genial. unos minutos, te Bueno, como, queda. como ejemplo rápido, yo trabajo fundamentalmente todo lo que es riesgo de incendios forestales y en el norte de nuestro país, sobre todo en el noroeste, se constituyó una mesa de fuego, que es una mesa que está dentro de lo que es el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, que a su vez está dentro de lo que es el SINAGIR, que lo que busca es generar una articulación para crear políticas de prevención de riesgo de incendio, respuestas de alerta temprana y demás, pero sobre todo para generar una coordinación y que se establezcan políticas similares entre las provincias del noroeste argentino. Bueno, es una mesa que está integrada, que adhirieron todas las provincias del noroeste argentino, sin embargo, cuando tienen que llevarse a cabo la implementación de este tipo de políticas, se ven como abordajes aún bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo, Jujuy es una provincia que está destinando en los últimos años bastantes recursos, capacitaciones y demás a la prevención de incendios, genera espacios de articulación con comunidades indígenas, con empresas, con organizaciones de la sociedad civil, desde el propio Poder Ejecutivo Provincial para generar una articulación multiactoral que cree un espacio de gobernanza en donde los distintos actores vayan tomando decisiones y además generando ciertas sinergias para mejorar lo que es el sistema de prevención. Por otro lado, Salta tiene un abordaje totalmente contrario y destina muy poco de sus recursos, ya sea
financieros, de personal y demás hacia la prevención de incendios, y lo que elige financiar es todo lo que es intento de generar respuesta temprana ante incendios forestales. Entonces, se ven dos abordajes diferentes, uno apostado más hacia la prevención y otro más hacia la respuesta rápida y a la reducción de lo que pueden ser los efectos de estos desastres, ¿no? Entonces, acá lo que se ve ante la falta de la coordinación intergubernamental son abordajes diferentes. Y además abordajes diferentes por parte de las provincias de acercarse a las comunidades y generar espacios de articulación con las comunidades locales. Lo cual, si volvemos a lo que establecía el marco de Sendai, es algo necesario para generar buenas políticas de, de prevención del riesgo, de reducción del riesgo. Otro de los elementos que también está generando un poco, a mi entender, un poco de conflictos en cuanto a los abordajes del riesgo es quién es el organismo encargado de dar respuesta o de pensar, digamos, las políticas públicas de reducción de riesgo. Actualmente, desde la asunción del gobierno de Milei, en fines del 23, se modificó un poco el organigrama y quién es el organismo del Poder Ejecutivo Nacional encargado de esto, y se pasó de ambiente a seguridad. Antes había un artículo, se pensaron ciertas articulaciones entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Seguridad en su momento, y a partir de ahora la gestión de riesgo está solamente en manos del Ministerio de Seguridad, que es el que se encarga de articular y de generar las políticas de riesgos. Más allá de la falta de financiamiento que comentaba anteriormente y obviamente de los discursos que se proveen desde el Poder Ejecutivo Nacional sobre este área en particular, hay otros problemas que están dadas por el propio enfoque de seguridad. Hay una desconexión con otras áreas del Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo, áreas de ambiente, áreas de salud, áreas de infraestructura, en donde solamente se está pensando en la respuesta ante la emergencia y faltas de abordaje sobre la prevención. Entonces, parte de lo que considero necesario como para poder avanzar en esta gestión integral de riesgo, considerando lo que establecen los organismos internacionales, es avanzar en un esquema transversal que priorice la coordinación y la cooperación a través de estos enfoques interdisciplinarios. Y sobre todo de cercanía con las comunidades, con las distintas comunidades cercanas también, y los que va a dar información para atender a los distintos riesgos que pasan en distintas partes del territorio, considerando la heterogeneidad que tenemos nosotros como país. Eh, bueno, un poco de los desafíos en los que los comentaba recién, falta de articulación intergubernamental, falta de capacidades para afrontar esta fase de gestión integral del riesgo, la visión de seguridad que limita este abordaje y sobre todo en estos últimos tiempos la decisión de omitir esta agenda como prioritaria en la gestión estatal, con todos los efectos que está teniendo, ¿no? Bueno, vemos Bahía Blanca, vemos Salta, vemos El Bolsón, vemos Epuyén, ¿no? Vemos distintos eventos en los últimos meses o en las últimas semanas. Y acá es donde nosotros desde la universidad buscamos generar un aporte. Consideramos que los efectos del cambio climático y estas crisis socioambientales requieren respuestas urgentes y estrategias de gestión de riesgos que fortalezcan las capacidades locales y territoriales y que fomenten esquemas de coordinación intergubernamental a su vez. Consideramos que es clave porque, como les mencionaba anteriormente, tenemos normativas, tenemos leyes, tenemos regulaciones que se asemejan a lo que establecen los organismos internacionales, pero esto no garantiza una implementación efectiva. O sea, hay una distancia entre lo propuesto y lo que efectivamente sucede. Eh, a su vez, en la distribución con la distribución de competencias y las autonomías provinciales, también hay falta de políticas de ordenamiento por parte de las provincias y la gestión y también de gestión territorial que agrava también las vulnerabilidades de las comunidades de distintos territorios, ¿no? Entonces, sostenemos que es necesario fortalecer este tejido social y las relaciones intergubernamentales para mejorar la gestión, bueno, para mejorar la gestión o la gobernanza del riesgo. Entonces, como diplomatura, como propuesta de capacitación, nosotros lo que ofrecemos es brindar herramientas teóricas y metodológicas hacia gobiernos, organizaciones de sociedad civil, al sector privado, para que tengan la capacidad, una vez que terminen la diplomatura, de diagnosticar problemas y amenazas ambientales, diseñar e implementar estrategias de gestión de riesgo, promover estos esquemas de coordinación y sobre todo que los participantes puedan desarrollar e impulsar proyectos de prevención y de adaptación en los territorios que ellos habitan. Por eso también sostenemos que la gestión local es central, ¿no? Y bueno, con esta diplomatura lo que esperamos es a contribuir a la construcción de comunidades más resilientes, capaces de mitigar y adaptarse a estos desafíos socioambientales que van a ser cada vez más recurrentes y cada vez más graves, promoviendo un desarrollo más justo y sostenible. Bueno, no sé por qué no puedo pasar. No me pasa la diapositiva. Gracias, Lucas. Ah, se cerró. Bueno, gracias. Ahí les dejo en la diapositiva, también está el mail ahí.
de la Diplo, así que si quieren escribirme, con gusto le vamos a estar respondiendo las preguntas y dudas que tengan. Muchas gracias. Bueno, veo que ya hay comentarios y preguntas, así que las dejamos para el final. Vayan ahí sumando y después tenemos nuestro espacio de intercambio. Eh, y ahora le doy la palabra a Damián Berseniasi. Es médico especialista en medicina integral, dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Es profesor titular del ciclo Práctica Final, carrera de Medicina de la Universidad de Rosario. Es profesor ordinario de Redes y Sistemas de Salud, carrera de Medicina de UNCAUS. Espero que esté todo bien, como lo estoy diciendo. Presidente de Médicos del Mundo. Integra la Red de Salud y Ambiente de Alamés, Asociación Latinoamericana de Medicina Social, y es miembro de la, uy, ahí no lo voy a directamente a decir, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Es docente de la Diplomatura de Salud, de Políticas de Salud, Ambiente y Territorio, la diplomatura que estamos lanzando, del módulo Salud Ambiental, determinantes sociales y ambientales, y muchas gracias por participar y te doy micrófono. A ver ahí, hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Perfecto. Sí, Bien, bueno, ahí ¿cómo están? estamos. Una alegría, la verdad, poder participar desde este encuentro y sobre todo de este proceso de ir generando desde la universidad pública en Argentina, lo cual no es menor, una serie de espacios de formación que nos permiten seguir reflexionando, problematizando y construyendo conocimiento crítico respecto a temas que nos están atravesando, claramente. El tema que me había pedido Cintia que aborde era el tema de la salud, quizás porque soy médico, entonces parece como que, bueno, los médicos tenemos que hablar de salud. Yo voy a intentar, en principio, voy a confesarme con ustedes en esto de que vale la pena en un día de lluvia como el que tiene Rosario hoy. Acabo de armar mientras Lucas terminaba de hacer su presentación una ayuda a memoria para, para no perderme en el tiempo. Ahí lo que me parece más importante es que empecemos hablando de qué es salud, digamos, qué entendemos por salud, como para que ustedes sepan que cuando generalmente hablamos de salud, la imagen que se nos viene a la cabeza es esa imagen del equilibrio biopsicosocial, ¿no? Eso que nos enseñó la OMS o la más moderna de el One Health que nos quieren proponer ahora de una salud que tiene sus trampas porque, entre otras cosas, nos permite homogeneizar la problematización sobre los problemas de salud, valga la redundancia. Digo, pensar la salud como un estado de equilibrio biopsicosocial o pensar la salud con la lógica que le están queriendo imponer desde el One Health a pensar la salud de la madre tierra como una sola salud, que es algo muy distinto de One Health, es seguir resumiendo la problemática sanitaria a una cuestión de ausencia de enfermedades o de equilibrios que no podemos perder porque nosotros lo graficamos de esto del equilibrio con una persona caminando en una cuerda floja, perdonen por la perra que está desesperada acá, caminando por una cuerda floja y abajo una serie de tiburones, ¿no? Esperando ahí al acecho de que uno pierda el equilibrio para hacernos su comida. Esa es la imagen de salud que nos propone la OMS, una imagen inalcanzable del estado biopsicosocial. Y a esa imagen de salud inalcanzable solamente se puede llegar si uno acepta el aporte que nos hacen aquellos que nos pueden estabilizar, que nos pueden equilibrar, que nos pueden normalizar, ¿no? Que no es más ni menos que la industria tecnofármaco militar que hoy ordena la mayoría de las definiciones dentro de la OMS porque es la principal financiadora de la OMS hoy después del gobierno de los Estados Unidos. Entonces me parece que eso también hay que decirlo porque hace a lo que quiero yo plantearles que tiene que ver con la problemática de la salud en términos de eventos extremos y de crisis climática. A esa idea de salud nosotros le contraponemos una idea construida colectivamente desde la salud socioambiental. ¿Qué es la salud socioambiental? Un campo que se fue construyendo, que no existía hace 22 años atrás porque creamos hace 20 años atrás esta materia electiva que empezó siendo una materia electiva y después se fue construyendo y consolidando hoy
ya como un campo de saberes donde dialogan saberes que provienen de la salud colectiva, permeados por el pensamiento de la ecología política latinoamericana y el pensamiento ambiental latinoamericano, que nos aporta también herramientas pedagógicas para entender desde la educación ambiental la problemática de la salud. Esto, a partir de ese diálogo que se da entre estos tres grandes cuerpos, ¿no? Salud colectiva, ecología política, pensamiento ambiental latinoamericano, y con el aporte que hacen los ecofeminismos decoloniales de nuestra América Latina, desde la perspectiva de los cuidados, nos permite construir el campo de la salud socioambiental y pensar a la salud ya no como ese equilibrio biopsicosocial, sino como un ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo diversidades, deconstruyendo hegemonías, y como bienestar individual y sujeto de los sujetos individuales y colectivos. También como una condición esencial para vivir libre, porque cuando predomina la enfermedad lo que se pierde es la libertad. Y sin duda como un proceso histórico, social, colectivo y una herramienta que nos permite trabajar en las recuperaciones de autonomías. Todo eso puede ser también comprendido como salud. Y para entrar específicamente en lo que tiene que ver con las crisis climáticas extremas, en un contexto donde ya el año pasado se había anunciado que las olas de calor en Europa habían generado un 9% más de muertes durante el año anterior, cuando la OMS anuncia que una de las mayores amenazas para la salud mundial es el cambio climático, o incluso los portales económicos anuncian el incremento de las muertes en el mundo por olas de calor como un problema económico, nosotros no podemos desconocer esto que recién se nos presentaba, ¿no? Estas imágenes de las inundaciones, de las sequías, las imágenes, ¿se acuerdan? El año pasado, a principio de año, Río Grande do Sul, este año Bahía Blanca, pero también estuvo en Tucumán, también fue en Córdoba, como para no irnos tan lejos, hacen que ya no podamos seguir planteando esto de que preocuparse por la cuestión ambiental tiene que ser una cosa de los países económicamente ya desarrollados. Total, nosotros tenemos que primero desarrollarnos y salir de la pobreza para después preocuparnos por el ambiente. Porque de lo que estamos hablando hoy es que la crisis climática, que no es el cambio climático, es la crisis climática, es la expresión de otra crisis mucho mayor que también tiene su lado en la crisis económica, en la crisis política, en la crisis social y en la crisis sanitaria, que es la crisis de civilización. Por eso nosotros hablamos de una crisis civilizatoria que empuja a esta crisis climática absolutamente antropogénica a transformarse en una de las principales preocupaciones de salud a nivel global. ¿Por qué? Porque la crisis climática sin duda tiene impactos en la salud en términos de no solamente de enfermedades transmitidas por el agua, enfermedades respiratorias, enfermedades de vectores, enfermedades crónicas no transmisibles que se complican, dificultad de acceso a los alimentos, restricción de acceso al servicio de salud, aislamiento de comunidades, problemas de salud mental, desplazamientos o migraciones forzadas que nosotros denominamos los refugiados ambientales junto con el maestro Carlos Galano, sino también porque hay destrucción de infraestructura, dificultad de acceso a fuentes de agua, hay pérdida de biodiversidad, deterioro de la calidad del aire y del agua en general y de los suelos y por tanto de los alimentos y por tanto de nuestra capacidad nutricional. Hay disputa por bienes comunes y hay además en el medio de todo esto o concomitantemente con esto los eventos climáticos extremos como las olas de calor, inundaciones, sequías, huracanes, incendios que se suman y potencian todo lo que acabamos de nombrar. Pero todo eso se da al mismo tiempo que en nuestros países se sigue venerando como el objetivo a llegar a esos países que han sido y son responsables de la generación del principal elemento decantador de la crisis climática, que es la liberación de gases de efecto invernadero. No es equitativo en el mundo la responsabilidad en cuanto a la liberación de gases de efecto invernadero, no es equitativa en el mundo la responsabilidad respecto a la pérdida de biodiversidad, no es equitativa en el mundo la responsabilidad respecto a la pérdida de habitabilidad de nuestros territorios.
Cuando el 1% del planeta, el 1% más rico del planeta, emite el 15% o el 16% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, cuando el 10% más rico emite el 48% de los gases, el 10% más rico emite el 48% del total de los gases de efecto invernadero, y cuando el 50% más pobre del planeta emite solo el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es ese 50% más pobre del planeta el que tiene sobre sus espaldas que cargar con el 90% de los impactos más desastrosos que se generan a partir de esta crisis climática. Estamos hablando de un racismo ambiental que nuestros gobiernos lamentablemente no solamente niegan, sino que además estimulan cuando nos ponen como objetivo a lograr ser a esos prepotentes del planeta que no han dudado en destruir las condiciones de habitabilidad en pos de garantizar mayor rentabilidad financiera, y cuando advirtieron que sus territorios se estaban tornando inhabitables, esto es a partir de la década del 60 del siglo pasado, iniciaron un proceso sistemático y planificado de generación de condiciones para el traslado de las industrias y los modos de producción contaminantes y destructores de las habitabilidades a otros territorios alejados de los que ellos habitan, para no perder las ganancias financieras que les permitirían entonces avanzar en los procesos de remediación, reparación y mitigación en sus propios territorios para ganar habitabilidad. Es en esos contextos en los que se puede leer y entender el informe que este año en Davos, en 2025, el Foro Económico Global, no los que están trabajando para la defensa ambiental, sino el Foro Económico Global, advierte como los principales riesgos para la economía global de los próximos 2 años, en primer lugar la desinformación y en segundo lugar los eventos climáticos extremos. Pero cuando habla de los principales riesgos para la economía global, no para la salud, para la economía global, para los próximos 10 años, entre los 10 primeros hay 5, los 4 primeros y el décimo, que tienen que ver con problemáticas ambientales. Los eventos climáticos extremos, los cambios críticos en los sistemas de la Tierra, el colapso de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad y la escasez de bienes comunes llamados por hechos recursos naturales, son planteados como los 4 principales problemas y riesgos económicos a nivel global por el Foro Económico Global de Davos en enero del 2025. En ese contexto, entonces, nosotros entendemos, debemos leer y entender, queremos nosotros, lo que hemos denominado como categoría de análisis la geopolítica de la enfermedad, que es este proceso de apropiación de territorios y bienes comunes para poder garantizar eso que hablábamos anteriormente, a partir de generar zonas de sacrificio alejados de sus territorios de cotidianeidad, fragilizando los sistemas de salud, destruyendo las condiciones objetivas de las comunidades que allí viven, y, por sobre todas las cosas, garantizando condiciones para poder extraer esos bienes comunes que hoy son, en muchos casos, materiales críticos para que ellos puedan hacer sus transiciones. Eso debe decirse y debe analizarse desde nuestro punto de vista a la hora de pensar qué estamos hablando cuando hablamos de salud y de los problemas de salud de la crisis climática. Y ya para ir terminando, me parece que es importante que en este contexto nosotros podamos poner los puntos sobre las sillas, como se dice habitualmente, poniendo en discusión estas falsas soluciones que se nos proponen como el Green New Deal o los mercados de bonos de carbonos o esas transiciones verdes a expensas de la destrucción de nuestros territorios, como el Triángulo del Litio, como Vaca Muerta, como la Patagonia, que se pretende transformar en la nueva sede de la inteligencia artificial extraordinaria, demandadora de agua dulce, igual que el hidrógeno verde, que pretenden también generar en nuestros territorios. Es en esos contextos donde se tiene que entender la declaración del jefe de asesores del presidente de la Nación de la semana pasada, que no tuvo un lapsus, sino que lo que tuvo fue una extraordinaria capacidad de sinceramiento frente a aquellos ante los que hay que ser sinceros para ellos, que son los poderosos del planeta en términos económicos, cuando les dice: Argentina tiene todo para que podamos desarrollar allá todos esos procesos de producción que acá ya no podemos desarrollar porque no tenemos agua, no tenemos capacidad de enfriamiento, no tenemos capacidad de acceso a bienes comunes. El único problema es que tiene argentinos viviendo, pero ya nos estamos encargando de ello. El nos estamos encargando tiene que ver con la geopolítica de la enfermedad,
tiene que ver con seguir actuando hablando de crisis climática, pero no poner en discusión las relaciones de poder y los modelos extractivistas, tiene que ver con no poner en discusión los límites de la transición energética a partir de los materiales que son finitos y limitados, tiene que ver con no querer discutir los modelos de consumo, los procesos de decrecimiento, ni incorporar complejidad en las problemáticas socioambientales, tiene que ver con no querer hablar de vulneraciones múltiples, y por eso nosotros entendemos que para hablar de salud en contextos de crisis climática, que no son otros que los contextos de crisis civilizatoria, tenemos que en primer lugar definir con claridad e identificar que lo que está en disputa es la posibilidad de la subsistencia y la habitabilidad. Por eso creemos que la salud debe ser el eje de la transformación del sistema mundo, tanto como organizadora de la economía, de la política, de los modelos de producción, de los modelos de relaciones y de las prácticas de cuidado. Y para eso, humildemente planteamos, porque no tenemos idea de cómo se hace, pero creemos que deberíamos intentar por el lado de defender, cuidar y promover la diversidad, reconocer la complejidad, trabajar con una lógica decolonial a favor de procesos que sostengan la sustentabilidad, que garantizan la construcción de autonomía de los sujetos y las comunidades a nivel local y regional para recuperar los conocimientos de las comunidades originarias, campesinas y las urbanas también que habitan estos territorios desde hace muchos años, y reconociendo que todo proceso es posible siempre y cuando no perdamos de vista que el centro tiene que ser la vida, y no solo la vida de los que hoy somos humanos, sino la vida que es posible gracias a una compleja relación e interacción de diversidades. Muchísimas gracias. Gracias, Damián, por la presentación provocadora y dejaste a todos en silencio en el chat. Así que eh, ah, esperamos comentarios y preguntas para Damián también. Y ahora le doy la palabra a Agustina Grasso, periodista ambiental, documentalista y docente universitaria, fundadora de Escritura Crónica y directora de Trash Documental. Escribió para América Futura del País, autora de Crónicas de una Millennial, fue editora de Ecología de Perfil.com y es docente de Nuevas Tecnologías y Periodismo Ambiental en la Universidad Nacional de Avellaneda, y es docente de una de los módulos de la Diplomatura en Comunicación Ambiental, y le agradecemos mucho la participación. Gracias. Bueno, gracias Cintia por la presentación. Bueno, qué reto venir después de estas dos presentaciones. Pero me parece interesante poder hablar también de comunicación después de haber hablado de cuestiones más técnicas de cómo abordar, ¿no? Cuando obviamente los eventos extremos relacionados a un contexto de cambio climático, y obviamente también hablando de las consecuencias respecto a la salud que tienen estos eventos y que obviamente tiene todo el tema del cambio climático. Bueno, como bien decía Cintia, se ve, ¿no? Ahí la presentación. Bien. Yo voy a hablar de periodismo ambiental, de comunicación ambiental como una necesidad del planeta, ¿no? Acá sé que hay varios periodistas o comunicadores y mismo no se tiene que venir desde esa especialidad, ¿no? O sea, hoy en día con las redes sociales, o sea, todo el mundo realmente tiene este rol de comunicador y comunicadora y de digamos, poder reproducir mensajes y ya con un solo compartir o con un like, yo ya estoy comunicando y estoy diciendo un montón. Entonces también me parece que es interesante poder tomar conciencia de la importancia que tiene nuestro accionar, ya sea en nuestro yo virtual o como nuestro yo físico a nivel comunicacional. Bueno, acá traigo una frase de Vandana Shiva que dice que sabemos que la tierra está viva y las antiguas tradiciones siempre reconocieron a la madre tierra. A veces nos olvidamos, ¿no? En este mundo acelerado en el cual vivimos, rendirle homenaje, obviamente, y que lo que le hacemos al suelo es lo que nos estamos haciendo nosotros y nosotras. Me parece importante también traer esto como colación también, obviamente, de saber que la contaminación y la manera en la cual estamos viviendo tiene efectos en nuestra manera de vivir, ¿no? Obviamente también como este webinar trata sobre eventos extremos y cómo obviamente el contexto de cambio climático asevera
eso y potencia, ¿no? La frecuencia, intensidad de los eventos extremos, o sea, estamos hablando de olas de calor, incendios, inundaciones, huracanes, etcétera. Me dio risa porque elegimos la misma foto, pero sin estar pensado, de Bahía Blanca. Obviamente que todo esto tiene un impacto en las poblaciones, en lo que sucede con esas familias, impacto en la salud, obviamente, de las personas, obviamente también hubo pérdidas de vidas, en la economía, digo, también se hablaba, por ejemplo, que hay una empresa de seguros que supuestamente va a terminar desapareciendo si tiene que pagarle a todos las personas víctimas en Bahía Blanca y obviamente al ecosistema, ¿no? Que hay que ver cómo se recupera y qué sucede. Entonces digo, cuando a veces hablamos de un impacto, y obviamente que tiene que ver cuando lo comparaba con esto que decía Lucas, ¿no? Respecto a estos dos ejes que tenemos cuando hay un evento extremo. Por un lado tenemos el tema de cómo accionar frente a la urgencia y emergencia, y después tenemos la cuestión de, bueno, cómo accionar luego en la prevención, pero después también en que este problema ya sucedió, esto está sucediendo. Entonces después viene toda la cuestión obviamente de apoyo financiero, obviamente todo el tema de cómo se recuperan las familias, y ahí también digo, esto es lo mismo, habría que trasladarlo a la comunicación. Entonces, en la comunicación, digamos, tenemos, digamos, siempre en general, personas, si nos dedicamos al periodismo y a la comunicación, quienes se dedican a lo que tiene que ver con breaking news, que tiene que ver con lo que está pasando en el momento. O sea, en este momento, no sé, cuando pasó lo de Bahía Blanca, o un mes atrás estaba pasando el tema de los incendios en la Patagonia, es breaking news, uno va y cubre esos eventos. Ahora, el desafío está en cómo yo puedo seguir manteniendo una agenda comunicacional a largo plazo que me haga generar, obviamente, la cuestión de prevención, pero que también me haga a mí generar una cuestión de mantener en agenda y en tema estos temas, no necesariamente cuando pasa esto, porque si no es la típica frase que todo el mundo dice de, ¿se acuerdan ahora que ya estamos bajo el agua, ¿no? Lamentablemente sí, o sea, los medios en general funcionan así, las redes sociales funcionan así, las personas funcionamos así, y porque también se ve con el tema obviamente, de lo que se genera a nivel social, ¿no? De donaciones o los efectos que tiene. Uno sabe que en un punto cuando uno está comunicando, el momento de mayor repercusión en general sucede cuando están pasando estos eventos. Entonces ahí, como comunicadores y comunicadoras, digamos, tenemos el desafío de poder pensar una estrategia de impacto, porque eso está pasando, en general también más en redes sociales que en medios hegemónicos, porque muchas veces los medios hegemónicos o van más lento o no están todo el tiempo hablando del mismo tema. Entonces ahí, digamos, tenemos una oportunidad desde las redes sociales, y seguramente quienes manejan redes sociales ven que hay muchísima más viralización, muchísimas más reproducciones cuando está sucediendo el hecho en sí. Entonces ahí también nosotros tenemos que buscar una estrategia de decir, bueno, ok, estoy comunicando esto, ¿cómo hago para comunicarlo, pero con una profundidad? Que se entienda de por qué está pasando este fenómeno, qué tengo que hacer para prevenirlo, qué puedo hacer también para ayudar, ¿no? Yo traje ahí muy brevemente algunos conceptos climáticos que digo, dentro de la comunicación ambiental también es importante poder manejar ciertos conceptos. El tema de crisis climática, ¿no? Que es la situación actual frente a la inacción de los tomadores de las decisiones. Esa es la crisis climática, que tiene que ver con una cuestión más política que climática, justamente, ¿no? Después sí, nos encontramos con el cambio climático, ¿no? Que es el cambio de clima por el aumento de la temperatura, ¿no? Que tiene que ver con la actividad humana, claramente. Entonces, eso. Y después nos encontramos con el calentamiento global, que se refiere al aumento de la temperatura de la Tierra, ¿no? Desde el periodo preindustrial hasta hoy, que es un calentamiento, un aumento de la temperatura de la Tierra a niveles récord, y que tiene que ver, obviamente, con una acción humana. Entonces, yo siempre digo que como bien tenemos en nuestras manos el problema, entonces también tenemos en nuestras manos la solución, y desde ahí es que hay que intentar obviamente pensar ya sea estas diplomaturas o todo lo que se pueda llegar a hacer en pos de tratar de aminorar un poco los efectos que nos trajeron hasta acá, ¿no? Hay que ser conscientes, digamos, que la temperatura de la Tierra aumenta obviamente por la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, también acá, en general, les traje este gráfico muy, muy básico que tiene que ver con que la mayor generación de gases de efecto invernadero está relacionado con nuestra matriz
fósil, nuestra matriz energética a nivel mundial, que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles. Después tiene que ver, obviamente, la actividad agraria, la actividad ganadera, el tema también de mal manejo de residuos, obviamente del tema de las industrias, pero no hay que perder el foco, sobre todo esto me gusta llevarlo adelante a nivel comunicacional, no hay que perder el foco, que una de las mayores razones por las cuales llegamos al momento en el que llegamos está relacionado con los combustibles fósiles, está relacionado con la matriz energética. Entonces, ahí es donde hay que hacer el foco a nivel comunicacional, si estamos queriendo buscar realmente un cambio, y ahí es donde se encuentra el mayor desafío, porque obviamente el sistema está armado para que esos mensajes sean los que menos llegan. ¿Cómo se hace esa estrategia para que esos mensajes sean los que menos lleguen? Y pautas publicitarias de las mayores petroleras haciendo, financiando el fútbol, financiando teatros, financiando el cine, financiando a las figuras más importantes a nivel mundial, recitales. Entonces, obviamente, con ese lavado de cara, yo no estoy viendo que esa es la verdadera razón que nos trae hasta acá, que obviamente genera consecuencias en el clima, en la salud, en la economía, etcétera, ¿no? Pero es como una rueda que es difícil de romper, ¿no? Entonces, a estos desafíos de la comunicación que estamos hablando, que tiene que ver con, haciendo un pequeño repaso de lo que venimos hablando, que tiene que ver con eventos extremos, que tiene que ver con el sistema que no me estaría ayudando a poder dar estos mensajes, le voy a sumar lo que los organismos internacionales están planteando como las nuevas pandemias, que es la de la desinformación y las fake news. Entonces, a raíz de lo que está sucediendo con el tema de las redes sociales, que como bien dijimos, un fenómeno espectacular, podemos hacer las donaciones, podemos viralizar contenido y se democratizó mucho más la información que antes tal vez estaba en manos de pequeños grupos de medios. Digo, ni que hablar a nivel de género, la diversificación que se generó con poder tener más cantidad de mujeres líderes de medios, más cantidad de mujeres en medios, digo, eso es un avance tremendo, ¿no? Porque cuando uno se pone a pensar quiénes son los dueños de los medios y quiénes en general ahora fue cambiando un poco el tema, pero quiénes eran los editores, que son quienes deciden qué noticias y el sesgo de esas noticias, en general son hombres. Entonces digo, obviamente que las redes sociales vienen a traer una mayor democratización, pero digamos, el lado oscuro de esto es la desinformación y las fake news. Y los sesgos mediáticos, que es otro de los riesgos. ¿A qué me refiero con los sesgos mediáticos? A la cuestión de la polarización. Estoy de un lado, estoy del otro, que ya imagino que para el lado que saben que voy a ir si pensamos a nivel climático, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor negacionismo que existe o la mayor fake news relacionada con lo ambiental? Estamos hablando del negacionismo climático, ¿no? Entonces, este es el sesgo. Yo no creo en el cambio climático, entonces como no creo en el cambio climático no existe, entonces ni lo tengo que comunicar. Entonces, en este sesgo, quienes, digamos, venimos desde la evidencia científica y venimos desde otro recorrido, es como que nos estamos parando en una vereda de enfrente, entonces ahí también el desafío está en, bueno, ¿cómo hago para llegar a una multiplicidad de audiencias, ¿no? Entonces, el negacionismo climático es una gran fake news en sí misma, esto lo vengo repitiendo hace bastante tiempo, porque tiene una cuestión de negar la realidad con un fin determinado. El negacionismo climático obviamente tiene un trasfondo de interés económico, ya que niego los efectos de la actividad humana, niego los efectos del fracking, niego los efectos de la actividad petrolera, o sea, y ni que hablar con este contexto actual mundial que está relacionado mucho con este tipo de avance que había de mensaje, ¿no? Y pareciera que un poco una respuesta es, bueno, hay que cavar, seguir, vamos a vaca muerta full. Entonces, digo, hay que tener cuidado porque obviamente este tipo de avance va relacionado con que tengo que ir de la mano con un negacionismo climático, obviamente. Entonces, no nos hacemos cargo, ¿no?, del presente en el cual estamos y le seguimos dando vía a ciertos negocios que son los que nos están trayendo hasta este momento, ¿no? Entonces, bueno, la idea no es hacer una charla negativa, sino que obviamente es tratar de dar herramientas y un poco también lo que va a buscar la diplomatura es, bueno, entender, por ejemplo, cómo se construye una fake news,
o sea, poder estar como en el detrás de escena, cómo se construyen las fake news y obviamente dar herramientas para combatir esas fake news, ¿no? Entonces, digo, como chequeadores de datos, cómo hacer una búsqueda inversa de imágenes, porque ni que hablar que cuando suceden estos eventos extremos climáticos, la cantidad de fake news y mismo, obviamente, ni que hablar, no metí en la charla inteligencia artificial, pero bueno, es otro tema para meternos con inteligencia artificial, la rapidez y la cuestión de avance de fake news relacionado a esto, no se ha visto, yo creo que todavía en Argentina no se ha visto tanto, pero sí lo hemos visto, por ejemplo, cuando fue el caso ay, ya me voy a acordar, no me acuerdo, en España, de las inundaciones que hubo, ahí hubo un montón ¿cómo se llama?, de La noticias Dana en de Dana. Valencia. Claro, hubo un montón de videos que decían estos videos son falsos, entonces digo, y eso obviamente todo lo que tiene que ver creado con IA, o se toman quizás videos viejos, entonces hay herramientas, sobre todo quienes somos periodistas, para poder no fomentar obviamente la cuestión de seguir fomentando la fake news, ¿no? Comprobar las fuentes, consultar con expertos, hacer una educación obviamente en alfabetización mediática, hacer una revisión de los medios de comunicación, o sea, de quién estoy compartiendo esta información, de dónde viene, nada, eso es súper, súper importante, ¿no? Otra cuestión que tenemos, importante, obviamente es poder crear una agenda socioambiental en los medios, es clave, poder hablar obviamente de las catástrofes climáticas, residuos, transición energética, las luchas socioambientales, la educación ambiental, casos de contaminación, agroecología, leyes ambientales, y acá le sumo obviamente el tema salud y el tema historias, ¿no? Cuando recién estaba hablando Damián, se me venían un par de historias que hemos cubierto en escritura crónica. Nosotras sacamos un documental que se llama Trash, El Camino de la Basura, que Damián, si no lo viste, venía pensando, hay un capítulo especial que es de salud, que habla de obviamente los efectos de la salud en el basural mal llamado relleno sanitario de González Catán en el partido de La Matanza. Conozco a Celia. Celia es una mujer que tiene una inmobiliaria en González Catán, obviamente se pone la inmobiliaria antes de saber que se encontraba este relleno sanitario y que iba a ser tan difícil vender casas y terrenos en González Catán. Ella le sugieren por su salud, sufría problemas respiratorios, sobre todo la hija, que se vaya a vivir a un lugar más verde, lejos de la ciudad, etcétera, ¿no? Digo, y ella termina encarando la lucha en contra del relleno sanitario, haciendo ni siquiera, obviamente también encarando una cuestión de las causas judiciales y empezando a hacer un censo con vecinos y médicos de la zona, digamos, llevando adelante, bueno, cuántos casos de cáncer, lupus, problemas respiratorios hay en Catana a partir de distintas fuentes de contaminación, ¿no? Entonces yo pensaba, la importancia de la historia, ¿no? O sea, también en cuando yo creo una agenda socioambiental. No es lo mismo que yo diga los efectos de la salud, a decir, bueno, existe esta mujer, tiene un respirador, la entrevisto, la muestro, ¿no? Y otra cosa que se me vino también, pensaba cuando nosotras fuimos a Vaca Muerta para hacer el documental Transición Energética, conocer las casas, por ejemplo, rotas a partir de los sismos del fracking, ¿no? O sea, digo, eso da como es poder mostrar desde otra mirada y desde otro lugar el cambio climático y cómo me afecta de manera directa, porque muchas veces el desafío que tenemos a nivel comunicacional es que nos quedamos en la teoría o nos quedamos en conceptos tal vez más difíciles de llegar a la gente, digo, y estas historias, digo, podés ser vos mañana, ¿no? Que de golpe te suceda, ¿no? Este dato lo quería dar antes, pero no lo quería dejar pasar. Digo, una noticia falsa se expande 6 veces más rápido que una verdadera y en promedio cuesta 72 horas desenmascarar una noticia. Entonces, imagínense, quienes estamos del otro lado, es como estar corriendo detrás de la zanahoria que nunca vamos a llegar, obviamente, porque si vos decís, yo quiero ir en contra de esta fake news, bueno, no, es imposible, ¿no? Es muy difícil. Obviamente es importante hacer, pero por otro lado también es importante saber cómo funciona. Es muy rápido, hay sistemas, hay bots, hay trolls, etcétera.
Entonces, bueno, es importante también ver del otro lado cómo yo también genero estrategias para la buena información, ¿no? Para la información verdadera. Entonces, bueno, digo, está el tema para ir cerrando, redes sociales, obviamente que son un desafío, pero también son clave para poder crear narrativas propositivas, narrativas que digamos, en sí, desde una cuestión quizás más de salud mental, la cantidad de noticias que nos encontramos generan ansiedad, generan depresión, ni que hablar de cuando estamos como todo el tiempo scrolleando y la cantidad de información que recibimos que a veces ni sabemos qué estamos haciendo enfrente de la pantalla. Digo, quien crea los mensajes y quien está desde el lado de la comunicación es importante valorar, hacer algo quizás que tenga mayor calidad, ¿no? Antes que estar haciendo un montón de fast food, digamos, no lo mismo como esto, ¿no? Como estar todo el tiempo produciendo, sino pensar qué mensajes quiero dar, ¿no? Cómo los quiero dar, pero obviamente con una estrategia de que ojalá se viralice, ¿no? Ojalá poder llegar a viralizarlo, pero bueno, para eso también tenemos que pensar en mensajes con un lenguaje sencillo, en mensajes también positivos, de cómo combatir esto que está sucediendo y poder tener las herramientas que están a nuestro alcance, saber que están y poder tratar digamos, de desarrollar lo que más se pueda, de que tenemos en nuestras manos realmente una herramienta clave para combatir el cambio climático, que es la comunicación y que es poder llegar a las personas para que tomen conciencia, para que abran los ojos y para realmente poder hacer un mundo mejor. Así que bueno, muchas gracias. Ahí les dejo mis redes sociales de los medios. Yo tengo en redes sociales, soy cronista millennial y tenemos un medio ambiental que se llama hiloverde.info, además de escritura crónica. Así que bueno, ahí les dejé. Y también la web. En la web también pueden encontrar los documentales que les comentaba, que son de acceso libre y gratuito. Así que muchas gracias. Gracias, Agustina. Eh, Buenísimo. Y ahora sí, abrimos el espacio de intercambio de preguntas. Si quieren ir levantando la mano, quien lo quiera hacer oral. Y algunos comentarios y preguntas. Voy a leer una para cada uno, mientras algunos se animan ahí a preguntar. Tenemos un rato más de charla. Entonces, aprovechemos este tiempo para quienes han expuesto con tanta profundidad sobre el tema y que se ve toda la arista, por lo menos lo que hemos presentado sobre la gestión de riesgos, ¿no? Sobre las emergencias, sobre los eventos extremos, en este caso estos 3 puntas que elegimos. En el caso de Lucas, eh, Carla, no sé si está, habla sobre lo que están haciendo en el caso de bosques en Río Negro y Chubut. No sé si está Carla y quiere comentar un poco qué es cómo se está trabajando en prevención en ese Sí, territorio. sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Muy tardes. muy interesante todas las aristas planteadas. No, simplemente compartía parte de las apreciaciones que hacían. Eh, yo trabajo en un centro de investigación, más precisamente, bueno, participé de proyectos que tienen que ver con aspectos socioambientales desde la arista de comunicación. Y bueno, trabajamos junto con los gobiernos de los territorios que son los que implementan. Y bueno, detectaba varias cosas, ¿no? Respecto de la manera en que tienen de trabajar en mesas, muy parecido a lo que planteaba el docente respecto del norte, con el tema de incendios forestales. Pero bueno, hay momentos en los que sí se encuentran, donde hay algunas acciones coherentes y hay momentos en los que no tienen un trabajo coordinado realmente. O quizás sí en los documentos, pero no sí en las implementaciones. Y me parecía, bueno, súper pertinente su comentario. Me interesaría obviamente aprender más, ¿no? De lo que tienen para comentar, para compartir. Gracias, Carla.
Lucas. Sí. Bueno, nada, gracias Carla por el comentario. También estuve leyendo lo que escribiste en el chat sobre pagos por resultados. Conozco un poco, sé que se estaba empezando, bueno, que prevención de incendios es una de las líneas del proyecto de pagos por resultados. No sé muy bien cómo eso fue avanzando en la parte de la implementación. Pero me parece súper interesante, sobre todo porque a su vez o sea, al venir bueno, regulado por la FAO y además trata de generar esquemas similares en distintas partes del país que tienen riesgos de incendios, me parece que es un proyecto que puede ir en esta línea de fomentar articulaciones nación-provincia para reducir incendios en zonas particularmente complicadas, ¿no? Bueno, como pasa en Chubut y Río Negro. Me parece que ese intento de articulación Chubut-Río Negro, esa frontera provincial, me parece que es súper interesante y que haya proyectos que se estén implementando ahí me parece súper clave, ¿no? Eh, Eso en primer lugar, y después, sí, de acciones, lo que estás mencionando claramente, como pasa en la Patagonia, yo además sobre Patagonia hice mi tesis de doctorado, parte de mi tesis de doctorado que fue sobre la implementación de la ley de bosques en general. Trabajé sobre el caso de Chubut, trabajé sobre el caso de Tierra del Fuego, también trabajé sobre Río Negro y conozco un poquito ahí los marcos de gestión más amplios en términos de bosques y estas variaciones pasan constantemente, ¿no? Eh, y también pasa, bueno, en términos de riesgos, sumando para mí una variable adicional, que es que además hay poco financiamiento, hay poco incentivo para que las provincias hagan algo. O sea, es la emergencia lo que, a mi parecer, está empezando a disparar que las provincias empiecen a tomar la agenda de riesgos como algo central porque los está afectando más allá de lo que los venía afectando previamente. Entonces yo creo que Absolutamente. las provincias van a Sí, empezar a absolutamente. tomar acciones. Y Sí, ahí sí, aparecía otro comentario de Rocío, que lo junto con esto, de fortalecer la gestión a escala subnacional. Las provincias indefectiblemente lo van a tener que hacer, porque son las principales afectadas, además, municipios y provincias, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí, pasa que bueno, que esté Nación como un actor central promoviendo este tipo de agendas es central porque es lo que permite generar esquemas de abordaje similares, fundamentalmente en territorios que son similares, ¿no? Hablábamos de Chubut y Río Negro. Bueno, que esté Nación coordinando eso sería central. Cuando Nación no está, lo que queda es a voluntad de lo que pasa en las provincias con las situaciones que vos estás comentando, ¿no? Estos idas y vueltas entre acción o no acción, que puede ir variando dependiendo de quién esté en el gobierno, cuáles sean las capacidades, cuáles sean las prioridades y demás. Eh, pero bueno, sí, más allá de eso, yo creo que las provincias van a empezar a actuar y a empezar a hacer algunas cosas, pero con bastante variación, ¿no? Así que sí, no, bueno, muchas gracias por el comentario. Y seguramente estemos en contacto, que me interesa saber un poco más que lo que estás trabajando ahí también desde el CIEFAP. bien, buenísimo, gracias. Dan ganas de empezar a cursar, ¿eh? Estás invitada. Buenísimo. Gracias, Lucas y Carla. Y a los que preguntaron. Para Damián, te preguntan en el chat, ¿qué hace y qué debería hacer? Un poco ya adelantaste en la OMS y agrego, yo me agregué un poquito ahí, en esta cuestión del cuestionamiento del sistema económico liberal actual, cuestionando la OMS y otros organismos internacionales de este tipo. ¿Cuál sería la propuesta alternativa o en esta lectura que planteas sobre la geopolítica de la vida o el planteo que realizás respecto de la salud o del contexto actual, ¿no? Bien. A ver, hay que reconocer que no nos hacen fácil los muchachos actualmente, a los que venimos siendo críticos de la OMS desde hace como 25 años, criticar hoy a la OMS queda como que estamos, digamos, alentando esas prácticas de quienes fueron cómplices de todas las acciones de la OMS en los años anteriores, cuando la OMS fue el brazo ejecutor de las políticas neoliberales en salud en América Latina, porque fue cooptada por todos los cuadros técnicos que saltaron del Banco Mundial a la OMS y a la OPS, fundamentalmente a la OMS, en la década del 90 del siglo pasado. Entonces digo, ahí hay un análisis que hay que hacer porque la OMS es la que es penetrada por los cuadros políticos y técnicos del Banco Mundial y sale a
impulsar, después del informe del Banco Mundial del año 93 de invertir en salud, todas las políticas de reforma de sistemas sanitarios, fundamentalmente en América Latina, que tenían como único objetivo la privatización del acceso al sistema sanitario, que es el sistema de atención de salud. Entonces, desde ese lugar nosotros tenemos nuestra crítica a la OMS, no desde el lugar de que hizo vacunar a todo lo que no se querían vacunar, que tampoco fue así, y que saltan algunos hoy como básicamente la extrema derecha y el neofascismo en el mundo. Nosotros estamos planteando una crítica que tiene que ver con la utilización del sistema sanitario, en realidad, el desmantelamiento de los sistemas sanitarios en los países empobrecidos por las políticas económicas a nivel global, como una estrategia de dominación de los pueblos a partir de la generación de la enfermedad y la imposibilidad de acceder al proceso de atención. Esa es la crítica que le hacemos a la OMS, que fue cómplice de eso. Y fue cómplice de eso porque, entre otras cosas, la OMS, a partir de la década del 90, empieza a cambiar su matriz de financiamiento. Y hoy, la principal fuente de financiamiento de la OMS, después del gobierno de los Estados Unidos, son los filantrocapitalismos. Es decir, las fundaciones, no solo la Bill y Melinda Gates, que no es cuestionada por el neofascismo cuando cuestiona la OMS, ¿tá? Sino también fundaciones como la Fundación Lilly, de los laboratorios Lilly, y otras fundaciones que en realidad lo que hacen es definir en los órganos de decisión real que tiene la OMS, que no es su asamblea, son los cuadros técnicos intermedios, cuáles son los espacios donde se van a transformar en aceptables los procesos de investigación sobre determinado tipo de tecnologías con poblaciones humanas. Entonces, la OMS podría ser lo que alguna vez se pensó y se intentó que fuera, que es un organismo internacional donde todos los estados-nación con participación en Naciones Unidas tienen la posibilidad de tener representantes para discutir y coordinar política pública sanitaria a nivel global, con una lógica que no sea la de favorecer los intereses de las corporaciones, de las tecnologías de acompañamiento al tratamiento de las enfermedades, sino que sea una lógica de aporte en la construcción de programas integrales de organización de la política pública para garantizar autonomía en las comunidades, que no es posible sin una comunidad saludable. ¿Qué debería hacer la OMS? La OMS debería estar jugando a favor de la salud de los pueblos. ¿Qué es jugar a favor de la salud de los pueblos? No es jugar a favor de que haya agua potable y cloaca solamente. Eso es una parte. Es jugar a favor de que, y hoy tenemos que decirlo con todas las letras, siendo la crisis climática la principal amenaza a la salud del mundo, lo que no podemos estar desconociendo es que la posibilidad de avanzar en la recuperación de sociedades saludables radica en garantizar territorios habitables. Y los territorios habitables no están siendo parte de la agenda de la OMS como una agenda de advertencia de lo que está ocurriendo a nivel planetario. Entonces, nosotros entendemos que hablar de One Health es intentar imponer una homogeneización de la mirada de salud para imponer después una homogeneización en los tratamientos a nivel global. Si es una salud, y además está planteado en estos términos, salud humana por un lado, salud del ambiente por el otro y salud de los animales por el otro, como tres cosas distintas que se juntan en una salud, por eso nosotros no acordamos con esa mirada, hay un solo tratamiento porque es una sola salud del planeta. Nosotros lo que decimos es, la salud de la madre tierra es nuestra salud es parte de la salud de la madre tierra, y lo que necesitamos es recuperar las voces y los saberes de los pueblos y las comunidades para avanzar en acciones y política pública que estimulen los procesos de ganancia de autonomía de las comunidades para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Ahí es donde para nosotros la OMS podría tener, o un organismo internacional de coordinación de política pública en salud, podría tener una gran importancia y jugar un rol extraordinario. En el plantear la advertencia de la necesidad de garantizar habitabilidad en todo el planeta, no en algunos sectores del planeta a costas de otros sectores del planeta, porque si no hay habitabilidad en todo el planeta, es como pensar que uno podría estar bien si tiene una gangrena en una pierna. Digo, el planeta es un ente integral. Por lo tanto, nosotros no podemos plantear que vamos a extirpar una parte del planeta para sacar el problema. Digamos, tenemos un problema a nivel global que tiene que ser analizado desde una mirada integradora, pero no homogeneizadora ni hegemónica.
No sé si fui más o menos claro y respondí la pregunta o no. Perdón, y de Sí. ninguna manera nosotros podemos ser, ni aceptar, ni ser puestos en el mismo escalón de los neofascistas que hoy están intentando hacer de un discurso antimultilateral o antimultilaterálico, en realidad, una fachada para seguir sometido a los intereses del poder económico global que nos transformó a nosotros en los territorios de sacrificio. Gracias, Damián. Quedó claro. Y una pregunta para Agustina. En realidad, como hay dos, así que van las dos. Una que plantea la articulación entre los que lideran la gestión de riesgo y los comunicadores. O sea, habla de las oportunidades. Yo también sumaría cuáles son los desafíos que plantea esta articulación entre los que lideran la gestión de riesgo, y no sabemos quiénes son los que lideran, y los comunicadores. Y otra, y también, perdón, y en el chat hay una pregunta sobre cuál es tu reflexión sobre otros tipos de fake news o informaciones sesgadas que no son particularmente negacionistas, que son como estrategias más subliminales, más sutiles. Por ejemplo, la estrategia del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que sugiere que la ganadería del país no emite, sino que captura gases de efecto invernadero. Ok, bueno, algo sí fundamental y está buenísimo lo que plantean respecto a a tejer alianzas, porque bueno, es parte también de nuestro trabajo, obviamente el tema de tejer redes con los territorios, ¿no? Porque hay veces que como comunicadores y comunicadoras podemos ir a los lugares y es lo ideal y otras veces no podemos hacerlo. Entonces obviamente que es clave poder tejer redes con ONGs, por ejemplo, tejer redes con no solo, digamos, por el mismo ahora, nosotros, por ejemplo, cuando fue el tema de Bahía Blanca, nos contactó Fridays for Future Bahía Blanca. Bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, hay un barrio que está como detrás, un barrio pobre, que no están llegando las ayudas. Bueno, obviamente, o sea, la información que tienen quienes están en territorio, o sea, nunca se va a comparar con personas que no estamos en esos lugares, ¿no? Entonces, es clave, obviamente, primero, obviamente, tejer una red territorial y poder estar en comunicación con quienes están ahí, obviamente. Y por el otro lado, tal cual, o sea, yo he participado de distintas capacitaciones, por ejemplo, con organismos pequeños, con organismos vecinales, que hacen trabajos súper importantes y que, bueno, obviamente está bueno brindar estrategias para que se conozca eso que se está haciendo, porque muchas veces pasa que se hacen laburazos increíbles y muchas veces la gente no los conoce o no tienen herramientas para poder comunicarse, entonces, bueno, es súper importante poder hacer esos tejidos y esas alianzas con organismos. Y por otro lado, respecto a esta pregunta un poco más específica, digo, no hay que confundir fake news con una mentira de una empresa o de un instituto, ¿no? O sea, digo, yo puedo tener un instituto y una empresa que va a salir a decir una mentira. Como periodistas, como comunicadores, podemos tranquilamente hacer una estrategia y mismo esto, volvemos a las alianzas, no sé, podemos hacer una juntada de firmas, no sé, hacer hasta campañas de Change.org, a decir, bueno, nada, no sé, comentemos cuánto gases de efecto invernadero genera la ganadería en respuesta a lo que dijo el instituto, ¿no? Digo, me parece que eso es importante, digo, las fake news, un poco, bueno, yo lo pasé rápido en la presentación. Es un armado que está pensado cuando es más masivo, ¿no? Entonces digo, tenemos trolls detrás, tenemos toda una estrategia de redes, tenemos medios que replican esas fake news, ¿no? Entonces digo, es importante también poder entender esas diferencias para también entender cómo combatirlas, ¿no? Eh, entonces, me parece que va un poco por ahí y que claramente, obviamente, siempre vamos a encontrar información sesgada y hoy en día, encima, es mucho más difícil
porque los discursos de odio y los discursos negacionistas tomaron muchísima más potencia. Entonces, digo, el acuerdo de Escazú, por ejemplo, es súper importante, no solo porque nos brinda acceso a la información pública como derecho ciudadano, sino porque también, o sea, el rol de los comunicadores ambientales en Latinoamérica, somos una de las zonas, digamos, de mayor peligro, ¿no? En Latinoamérica, digamos, el riesgo que corren los comunicadores ambientales, porque es información que obviamente no quieren que se sepa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es también para tomar conciencia de la importancia que tiene poder dar esta clase de mensajes, ¿no? Gracias, Agustina, gracias a todos los que han participado, los expositores, a Ricardo Gutiérrez, a Patricio Besana de la escuela. No sé si alguien más quiere decir alguna palabra, si no les cuento que esta charla va a estar siendo grabada, así que la vamos a poder subir al canal de YouTube y después la pueden volver a ver y a compartir. Eh, Nos pareció muy interesante los aportes de los expositores y los comentarios. Les agradecemos su tiempo y esperamos contar con la presencia de ustedes en las diplomaturas, en las formaciones, en otras actividades que realicemos. Eh, Así que bueno, no sé si Lucas, ¿querés decir algo? No, no, gracias Cintia ahí por encargarte de la moderación y gracias a todos y todas por participar. Los esperamos en las diplomaturas. Gracias. Damián, Agustina, Lucas, a todos. Gracias.